Alternativa, accesoria o principal. Principal, ¿verdad? Porque está en el mismo tipo penal. Doctor, si hablamos de concusión, ¿recuerdas lo que le comenté? A diferencia del delito de abuso de autoridad, no me dice abusando de sus atribuciones, me dice abusando de su cargo. Es una figura que ha sido traída, les repito, de la legislación italiana. Por primera vez en nuestro código del 91 se tiene la figura de la concusión. Doctor, por favor, sigue. Lo mismo pasa con el peculado doloso y el peculado culposo. Ambos son delitos contra la administración pública. A diferencia del peculado doloso, en el caso de la concusión, el peculado busca algo importante: proteger el patrimonio estatal. Y si busca proteger el patrimonio estatal, lo que sencillamente también busca la pena de inhabilitación como pena principal. Tiene pues, es un delito de resultado, ¿verdad? Tiene tres elementos normativos, que es bajo su administración, percepción o custodia. Y que tiene que haber una relación netamente funcional y material entre el caso, entre el funcionario y los bienes o efectos o caudales. Es el caso de los diarios Chicha con el caso de Alberto Fujimori, ¿verdad? Como no tenían una relación material funcionalmente hablando, oye, él no puede ser autor de peculado, podrá ser de hurto, podrá ser de cualquier otro delito. Sí, pero él es el que dio las órdenes o que movilizó directamente, instrumentó a otros para poder desatender todos los bienes del Estado y así financiar los diarios Chicha. Momento, él tenía esa posibilidad material, funcional, no las tenía otro agente de la administración pública. Entonces no le puedes atribuir peculado, porque no hay que leer parcialmente el tipo. El tipo no me dice el funcionario o servidor que se apropia de los bienes o efectos del Estado. Me dice el funcionario o servidor público que bajo su administración, percepción y custodia se apropia. Doctor, si lo tiene bajo su administración es que los regula, maneja, los vende, los compra. Doctor, si hablamos de su percepción, su custodia, los tiene bajo su guarda, los tutela, los cuida, los protege. Y si bajo su percepción es un encargo, una posición extraordinaria, un evento circunstancial, los tiene bajo su poder, su dominio. Si esos escenarios pasan y a partir de ello busca la apropiación para sí o para el tercero, hay peculado. Si todo ese engranaje no se encuentra, no puede existir peculado. Hay que matizar la figura. Doctor, por favor. Lo que les decía al inicio con el 426, miren lo que pasa. Los delitos previstos en el capítulo 2 y 3 del título de los delitos contra la administración pública, que no contemplan la pena de inhabilitación, miren, los que no contemplan la pena de inhabilitación en el 2 y el 3 son sancionados, además, conforme a los incisos 1, 2 y 4 y 8 del artículo 36, según corresponda del artículo 38. Nuevamente me repite lo que busca el 36, pero aquí no contempla algo. Doctor, ¿cuáles son los capítulos 2 y 3? Los que cometidos por funcionarios públicos, ¿verdad? Y los delitos contra la administración de justicia, que no contemplan la pena de inhabilitación. O sea, aquellos que no los contemplan, doctores, me dicen, serán sancionados, además, conforme los artículos, los incisos del artículo 36 y según el artículo 38. Y miren que el artículo 38 ha sido modificado, porque lo que me habla es de una inhabilitación perpetua, me habla de una inhabilitación de 1 a 5 años, perdón, de 6 meses a 10 años. ¿Cuál le aplico? ¿El criterio de la pena principal o el criterio de la pena según la norma remisiva? Les explico de mejor modo. Cuando ustedes tienen, doctores, el delito de homicidio calificado, ¿verdad? O asesinato, me dice el 108, se impondrá la pena cuando estén en estas circunstancias no menor de 15 años, ¿cierto? Y cuando me dicen no menor de 15 años, ¿qué es lo que ya llega a su mente? ¿Cuánto tengo que imponerle? ¿A partir de cuánto? De 15. No le puedo poner 13, no le puedo poner 10. De 15. ¿Y hasta cuándo le puedo poner? ¿20, 30, 40 le puedo poner? No, ¿verdad? Porque ¿qué hicieron en su mente? Una interpretación remisiva. ¿A dónde se fueron? ¿A qué artículo? Al 29, que habla sobre la duración de la pena privativa de libertad. De 2 días hasta 35 años de prisión, ¿correcto, doctor? Entonces lo que hicieron es de 15 a 35, la interpretación, ¿cierto? Para poder imponer homicidio calificado. Aquí sucede lo mismo, pero hay una divergencia. O le impones además la del 36 y 36 te va a remitir al tipo penal. El tipo penal de peculado tiene una pena de 4 a 8 y tú tienes que imponer la pena de inhabilitación igual que la pena privativa de libertad, es lo que dice. Mientras que, si te vas al 38, te dicen de 6 meses a 10 años. ¿Cuál impones? ¿Qué criterio utilizas para la pena de inhabilitación? ¿La de 6 meses a 10 años?
o impones el criterio de la misma pena privativa de libertad que la pena multa. Ojo, hay que tener cuidado. Y hay un caso ahí, creo que es el primero. Por favor, ¿podría avanzar, doctor? Bien, miren la incorporación del capítulo 6, artículo 59 del Código de Ejecución Penal. Para el tema, ¿quién le puede dar lectura, por favor? ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Te habrá sobrado una hojita? Son casos que están sucediendo. No obstante, lo que quiero que tengan en cuenta es lo siguiente: la participación de cada uno de ustedes. Es importante que nosotros podamos manejar estos criterios. Lo confundimos, lo hacemos bien, lo hacemos mal. La solución y la respuesta está aquí. ¿Ok? ¿Quién puede tener la amabilidad, por favor, de leer? Varón, mujer. Doctor, voz enérgica, por favor. El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Huaral emitió la sentencia de fecha 14/03/2014, en la cual condenó por el delito de lesiones culposas o agravantes a Mario Carranza Guamán a la pena de 4 años de pena privativa de libertad efectiva y a 4 años de pena de inhabilitación para contar con licencia de conducir vehículos automotores. El abogado de Mario Carranza impugnó la sentencia condenatoria argumentando que existieron errores de derecho en el juicio de dosificación penal, pues los hechos acontecieron el 9/09/2010, cuando el delito imputado tenía como pena accesoria la pena de inhabilitación. Por tanto, la proporcionalidad de su individualización no se ajusta a los criterios establecidos por la norma penal y la jurisprudencia. En ese sentido, nos encontramos en la audiencia de impugnación, siendo a las 6/04/2017. Usted es el juez superior ponente y debe emitir los argumentos justificando la opinión de la defensa técnica, que solicita como pretensión la revocatoria de la sentencia, y de otro lado, la posición del Ministerio Público, quien opina se confirme la resolución objeto de condena con el principio de legalidad y la exigencia de la ley previa, pues revocarla afectaría el principio de legalidad de las consecuencias jurídicas. Segundo, el expediente 045/2016 se encontró en trámite ante el segundo juzgado. Ahí, el primer caso, nada más. Muchas gracias. Bien, doctores, entonces estamos. ¿Qué es lo que dice el caso? Se emitió una sentencia el 14 de marzo del 2014. ¿Por qué delito se le condenó al señor? Lesiones culposas, ¿verdad? Un agravante, o agravada. Bien. Mariano Carranza Guamán, ¿cuánto de pena privativa de libertad recibió? 4 años. Y por el mismo periodo fue la pena de inhabilitación. Y lo inhabilitaron por la licencia para la licencia de conducir, ¿verdad? Vehículos automotores. El abogado de Mario Carranza impugna la sentencia condenatoria. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el abogado? ¿Qué es lo que existió aquí en esta sentencia? ¿Por qué impugna? ¿Cuáles son los agravios? Errores de derecho, ¿verdad? ¿Cuál es el error de derecho que cometió el juez? El delito imputado tenía como pena accesoria, ¿sí?, la pena de inhabilitación, es que ocurrieron los hechos, ¿verdad? Se entiende que para esa fecha, 9 de septiembre del 2010, teníamos una pena accesoria de inhabilitación. Y lo que me dice que la proporcionalidad en la individualización de la pena no se ajusta a los criterios establecidos por la norma penal y la jurisprudencia. Doctoras, ¿es correcta esa sentencia o no es correcta esa sentencia? ¿Estuvo por demás que el abogado impugne o no impugne? ¿Qué dicen, doctores? Doctor, usted que acaba de dar lectura, ¿estuvo correcto que el abogado haya impugnado o no? ¿Ese juicio de dosificación de 4 años de pena privativa y libertad fue correcto o no fue correcto? ¿Está bien que le hayan impuesto en primer lugar 4 años de pena privativa y libertad y 4 de inhabilitación? Correcto. ¿Correcto? ¿Quiénes opinan como el doctor que es correcto? ¿Quién dice que no es correcta esa dosificación penal? Hay que tener presente algo. 9 de septiembre del 2010 no se modificaba todavía el delito de lesiones culposas agravadas. Le voy a dar ese dato, ¿sí? El delito de lesiones culposas agravadas
hasta ese tiempo no tenía como pena principal la inhabilitación. Ojo, la pena de inhabilitación ingresa en el 2011, ¿ok? Que dice, cuando se cometa por culpa, ¿sí?, bajo el estado de embriaguez o manejando un vehículo automotor, se lesiona a una persona y ésta obtenga lesiones culposas graves, recién principalmente tenemos pena de inhabilitación, ¿sí? Para este tiempo, en el 2010, no había pena de inhabilitación accesoria. Eso es lo que nos dice el caso. ¿Cuál está mal impuesta? La accesoria. ¿Por qué la accesoria está mal impuesta? Porque usted está manifestando que para ese tiempo no estaba vigente la pena accesoria. No, la pena principal de inhabilitación no estaba vigente. La principal. ¿Había pena de inhabilitación? Sí. ¿El juez tenía o podría imponerla? Sí. ¿Ok? Pero como pena accesoria, no principal. Le decía, ¿la principal cuál es? La que está en el tipo penal. La accesoria no está en el tipo, pero tengo que remontarme al 36, ¿cierto? Perfecto. Según el inciso me va a decir el tipo. Inciso 1, 2, 3, tengo que irme al 36. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. El abogado lo que dice es lo siguiente. Señores jueces, 4 años fue de pena privativa de libertad y 4 al mismo periodo fue de pena multa, de pena de inhabilitación, perdón. ¿Sí? Miren, si se dan cuenta, él no ataca que se haya impuesto la inhabilitación. Es lo que indica que la desproporcionalidad en el quantum de la pena de inhabilitación. ¿Ok? Ahora, nos encontramos en la audiencia de impugnación. Aquí nada más, 6 de abril de 2017. Uno de ustedes es el juez superior ponente. Debe emitir los argumentos justificando la opinión de la defensa. ¿Qué es lo que solicita la defensa como pretensión? Termine la pena privativa de libertad. Hoy por hoy, estamos ante un delito de lesiones culposas agravadas, de 4 a 8 de la acción. ¿Cuál es el primer paso que ustedes tienen? Ya es culpable su cliente, van a imponer la pena de 4 a 8. El primer paso que debe realizar el juez para imponer la pena privativa de libertad, ¿qué va a hacer? Presionar la pena, ¿verdad? Aplicar el sistema de tercios. Pues estoy equivocado, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe hacer? Ubicar cuál es el criterio o cuáles son los criterios para poder intervenir en alguno de los tercios, el inferior, el intermedio o el superior. ¿Sí? Si estamos ante este escenario, este juez impuso ¿cuánto? 4 años. ¿Cuándo emitió la sentencia? El 14 de marzo del 2014. ¿Ya estaba vigente el sistema de tercios o no? Sí, porque data de agosto del 2013. Bien, ¿qué debió hacer con la pena de inhabilitación? Si tenemos pena de inhabilitación, doctor, un momento, estamos en el 2014, perfecto, pero ¿de cuándo son los hechos? Del 2010, ¿cierto? A ver, voy a mi código, porque mi pena privativa de libertad no ha cambiado, sigo con la misma. Sin embargo, la dosificación sí por sistema de tercios. A ver, ¿qué pena tenía en el 2010 ese delito? Bajo la pena de inhabilitación. ¿Qué pena de inhabilitación tenía? ¿Había alguna principal, doctores? No, ¿verdad? Había el accesorio. ¿Y cuánto duraban las penas según el artículo 36 y 39 del Código Penal? Antes de la reforma. Duraban de 1 a 5 años la pena de inhabilitación. ¿Ok? Ojo ese criterio, de 1 a 5 años. Los que tienen privativa de libertad, ¿le tienen que imponer también la misma pena de inhabilitación? ¿O no le tienen que poner la pena de inhabilitación? Le tienen que poner la inhabilitación, ¿cierto? Pero el ¿cuánto de pena de inhabilitación tiene que ponerle? Claro, tendría que aplicar el tercio. Doctor, si salimos un momento de la diapositiva, no, un momento que salir. Salga del archivo. Hay otro. 36. Perdón, el 39. Duración de la pena de inhabilitación accesoria. Por favor. La inhabilitación se impondrá como pena accesoria cuando el hecho punible cometido por el condenado constituye abuso de autoridad, de cargo, de profesión, oficio, poder o violación de un deber inherente a la función pública, comercio, industria, patria potestad, tutela, curatela o actividad regulada por ley. Se extiende por igual tiempo que la pena principal. Ojo. ¿Qué es lo que me dice el artículo 39, verdad? La pena accesoria de inhabilitación se tendrá que imponer bajo todos esos supuestos. ¿Qué le dije que era la accesoria? No está en el tipo penal, ¿cierto?
Pero el juez, ¿qué hace? A ver, tú lo hiciste por manejar mediante un vehículo automotor. Ah, eso calza en el artículo 39. Como calza en el 39, yo estoy obligado que accesoriamente tengo que imponerte la pena de inhabilitación e inhabilitarte por esa conducta que tú has cometido. Pero miren el último párrafo del 39. ¿Qué me dice? La pena accesoria tendrá el mismo tiempo que la pena principal. ¿Qué principal? ¿La del tipo penal o la que me marca el artículo 40? La que me habla de la que me marca el artículo 38, perdón. Que la pena principal dura de 1 año a 5 años para el año 2010. ¿Cuánto duró la pena principal de inhabilitación por la reforma? De 6 meses a 10 años. Antes, ¿cuánto duraba? De 1 a 5. ¿Sí? Hoy se ha modificado de 6 meses a 10 años. Doctor, esa pena principal en el 2010 era de 1 a 5. Ojo, ¿sí? ¿Están todos conmigo? Artículo 38. Pero el 39 me dice, la pena accesoria se tendrá que imponer por igual tiempo que duración que la principal. Aquí, ¿cuál era la principal? Pena privativa de libertad, ¿verdad? 4 años. Este juez que aplicó, igual que el mismo tiempo que la principal, porque se basó en el 38, ¿cierto? ¿Es correcto o no es correcta esa interpretación? Miren lo que la Corte Suprema nos dijo en el acuerdo plenario 2-2008, que no se toma en cuenta hoy por hoy y que no se ha tomado en cuenta en la modificación del 426. Fundamento jurídico 9. Límites de la pena de inhabilitación. Estamos hablando hace 7, 8, 9 años, ¿verdad? En el caso de la pena de inhabilitación accesoria, esta se extiende por igual tiempo que la pena principal, lo mismo que dice el Código. Luego el artículo 39 del Código Penal debe interpretarse. ¿Qué interpretación debe seguir? Sistemática. Ojo. En función a la duración asignada a la pena de inhabilitación principal en el artículo 38. ¿Cuánto me dice el artículo 38 que dura la pena principal? Para el 2010 me decía de 1 a 5. Hoy, ¿qué me dice? De 6 meses a 10 años. De este cuerpo de leyes. En consecuencia, la inhabilitación accesoria no puede ser superior a 5 años. Aquí en el 2010 impuso 4 y 4. Pero no porque el juez ha hecho dosificación penal, sino porque el juez dijo 4 de pena privativa de libertad, y como el 39, ¿sí?, me dice, la pena accesoria sería igual que la principal. Bueno, pues principal pena privativa de libertad 4, principal pena de inhabilitación 4. Ese procedimiento es incorrecto. Ojo, hoy por hoy hay juzgados y salas que sentencian así, dejando de lado el 2008, ¿sí? Claro, es un acuerdo plenario ya pues de antaño, estamos hablando de 9 y 8 años, ¿sí? Sin embargo, el procedimiento, lo ha dicho la Suprema, no. Tú no puedes irte por la pena principal, la que está en el tipo penal, sino la que yo te doy en el artículo 38. ¿Cuánto dura esa principal? De 1 a 5 para ese tiempo. Entonces el juez, ¿cómo debió condenarlo? De 1 a 5. Y como tiene el sistema de tercios, ¿qué debió hacer? Sistema de tercios sobre 1 a 5. ¿Cuánto creen que puede ser su inhabilitación, la pena de inhabilitación de ese sujeto? Por lo menos 1, 2 años. Y no debió ponerle 4. Doctores, ¿es correcto o no es correcto toda la impugnación y la pretensión del abogado? Correcto. ¿Ok? Recuerden entonces, acuerdo plenario 2-2008. 4 años le va a imponer el juez por sistema de tercios en la pena privativa de libertad. Ustedes son los jueces, van a imponer pena de inhabilitación. ¿Cuál imponen? ¿La de los 4 años? No, ¿verdad? ¿Cuál le tienen que imponer? La que diga el artículo 38. Y hoy, con la modificación, ¿cuánto indica el artículo 38? A 10 años. ¿Hago sistema de tercios o no hago sistema de tercios sobre eso? Sí hago. ¿Cuánto de pena de inhabilitación será? De 6 meses a 4 años, de 4 a 8 y de 8 a 10, posiblemente. Será una pena entre 4, 5, 6 años. ¿Ok? Eso es una correcta aplicación de la pena de inhabilitación. ¿Qué de vinculación trae con la reforma? Claro, el legislador dijo inhabilitación perpetua. Dijo en el 426, claro, sigue con la principal. Pero un momento, no dejó claro qué principal era. ¿Esta o la inhabilitación? Y confunde más a los magistrados. Si hoy por hoy un juez que no está al tanto de la normativa y dice, bueno, pena principal, ¿cuánto le puse por cohecho pasivo propio? Le he puesto 5 años de pena privativa de libertad. Ah, pena de inhabilitación, ven para acá, ¿cuánto tiene? 5 también, es lo mismo. Si ahora con el sistema de tercio le pongo 3 años y 2 meses de pena privativa de libertad efectiva,
la pena de inhabilitación va a ser 3 años y 2 meses. Error, eso no puede ser. El juez la pena de inhabilitación la va a tener que dosificar, colegas, de acuerdo al 31. ¿Sí? A esa pena principal, según el acuerdo plenario 2/2008. Bien. Vamos al segundo. El 5/2016 se encontró en trámite. Sí. Adelante, continúe. El segundo juzgado de la litigación preparatoria de Lambayeque, el cual, luego de la litigación preparatoria y etapa intermedia, decidió emitir el auto de juzgamiento por el delito de cohecho pasivo propio. El Ministerio Público, en audiencia de control de acusación, solicitó se atribuya a Miguel Condori Quispe, en su calidad de efectivo de la Policía Nacional del Perú, haber recibido dinero a cambio de no imponer una papeleta por infracción a las normas de tránsito. Asimismo, solicitó se le imponga únicamente la pena de 6 años y 4 meses de prisión efectiva, justificando que a nivel de la vía disciplinaria el imputado ya habría sido sancionado con la destitución del cargo público y por tanto no potenciaría la imposición de una pena de inhabilitación por prohibición de doble valoración de la pena. Hasta ahí, doctor. ¿Sí? Continúe, doctora. ¿Sería tan amable, por favor, usted? Sí. El primer juzgado penal unipersonal de Lambayeque decidió dictar sentencia condenatoria a Condori Quispe, imponiéndole la pena de 6 años de pena privativa de libertad efectiva y una pena de 6 años de inhabilitación debido a que dicho dispositivo legal de cohecho pasivo propio exige la imposición de determinadas consecuencias jurídicas del delito. El abogado defensor interpuso recurso de apelación alegando que existió vulneración al principio acusatorio y del principio de legalidad penal y procesal penal, pues el juez, de un modo tiránico, no puede imponer una pena que no fue requerida en la acusación, pues estamos ante un modelo postulatorio. La Fiscalía interpone recursos de apelación y fundamenta sus agravios, indicando que la pena privativa de libertad debió imponerse de acuerdo al monto solicitado, mientras que en cuanto a la pena de inhabilitación es de la opinión que se confirma. En ese sentido, nos encontramos en audiencia de impugnación. Usted es el juez superior ponente y debe emitir los argumentos justificando la opinión de la defensa técnica y fiscalía. Bien, doctores. Uno más y con esto cerramos inhabilitación. ¿Entendieron el caso? Sencillo, ¿no? Estamos ante un delito de cohecho pasivo propio, ¿sí? Ese delito, saben ustedes, es un delito de infracción de deber, ¿sí? Entre los verbos que se tenga, es un delito tanto de mera actividad y en algunos supuestos de resultado. ¿Qué es lo que se le imputa aquí a Condori Quispe? Había recibido dinero. Ha recibido dinero a cambio de no imponer una papeleta, ¿cierto? Bien. ¿Cuánto es la pena que... Perdón, vamos por partes. ¿Se hizo control? Sí, ¿no? Sí hubo control de acusación. ¿Qué pasó en el control de acusación? ¿Qué pena no solicita? ¿Qué pena solicita? 6 años, 4 meses de prisión efectiva, ¿cierto? ¿Algo más solicita? No, ¿verdad? Solo eso, únicamente eso. ¿Y por qué solicitó únicamente? ¿Qué es lo que indica? No solicitó pena multa, no solicitó inhabilitación. Porque ya había sido pedido Del cargo público, ¿no? ¿Verdad? O sea, lo que dice el fiscal es que como ya en la vía disciplinaria o administrativa había sido sancionado, ya hay un principio o una garantía constitucional de nemo non bis in idem, ¿cierto? ¿Es correcta esa atribución? ¿Hay perjuicio non bis in idem? No, ¿verdad? Ya el Tribunal Constitucional desde el 2010 ha dicho, oye, una cosa es la vía administrativa, otra cosa es la vía pues, jurisdiccional, y si vamos en materia penal, otra muy distinta es el fuero militar policial, ¿cierto? Ya lo digo. Antes del 2010, el Tribunal Constitucional en alguna sala decía, ¿sabes qué? No, sí, procedente, vulneración non bis in idem, en otra, no, improcedente. Y había gente que decía, bueno pues, muchos policías, muchos militares, total, si salgo absuelto aquí, me reincorporo. Y si salgo reincorporado aquí, aquí presento para mi absolución. Situación que no podría ser, jamás debió ser ello. Los bienes jurídicos son independientes. Tú puedes ser condenado, ¿sí? Puedes ser condenado en el fuero judicial sin perjuicio de que tú fueras absuelto en la vía administrativa, sigues con tu cargo público. Y viceversa, ¿ok?
Bueno, ese es el argumento que tiene el fiscal, ¿sí? El fiscal ha dicho que dado que ya ha sido destituido, entonces se está afectando el principio de prohibición de doble valoración, que es el tema pues del NEM sin IVA. Y por eso que he solicitado nada más. La pena. Pena privativa de libertad, nada más 6 años y 4 meses. Bien, hasta ahí es legal su requerimiento o no es legal. Solo solicitaba el pena. Bien, hasta ahí estamos bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde queda la encrucijada? El primer juzgado unipersonal, ¿qué hace el primer juzgado? Sentencia a 6 años. Pena privativa y una pena de 6 años de inhabilitación. Pena de 6 años privativa de libertad 6 de inhabilitación. y 6 de inhabilitación. ¿Qué hace el abogado defensor? Apela, ¿verdad? ¿Cuáles son las pretensiones del abogado defensor, doctores? ¿Qué vulneración ha habido? Principio acusatorio, ¿qué más? Legalidad y principio de legalidad procesal penal, ¿no? ¿Por qué? Tienes que justificar. Cuando hay vulneración, tú dices, este es el agravio, ¿y por qué, señor juez? ¿Cuál es el agravio? Ya dijo que los principios. ¿Y ahí cómo fueron traducidos esto en la sentencia? Porque el juez de modo tiránico dice que ha hecho, ha impuesto una pena que no solicitó el fiscal, ¿cierto? Y estamos ante un modelo que dice acusatorio, postulatorio, ¿no? Así como la prisión preventiva se requiere, la pena también se requiere. ¿Y quién es el titular de la acción penal? Bien, ¿qué responde la Fiscalía Superior? También interpone su recurso de apelación. ¿Y qué dice? ¿Qué es lo que indica sus agravios? Que el monto solicitado no se dio, porque él dijo 6 años y 4 meses. Bien. Y dice que se confirme en el extremo de la pena de inhabilitación. ¿Sí? No dijo por qué, pero asumimos de que él pues está de acuerdo con el criterio del juez. En conclusión, el fiscal en investigación preparatoria, en control de acusación, perdón, etapa intermedia, en control de acusación, presenta la pena privativa de libertad. No solicita pena de inhabilitación, no solicita pena multa y dice 6 años 4 meses. Pasa a control, se va a juzgamiento. En juzgamiento el juez unipersonal dice, bueno, veo mi código y veo que hay pena privativa de libertad, veo que hay pena de inhabilitación y pena multa. Y por todo los condena. Casualidad que en la pena privativa de libertad 6 años y dice pena de inhabilitación 6 años también, las mismas. No dice qué criterio utilizó, si el anterior, como en el primer caso, o se utilizó el criterio que hemos planteado nosotros desde el acuerdo plenario. Lo cierto es que el abogado impugna apela. ¿Y qué es lo que dice el abogado? Se ha apelado porque ha habido una vulneración al principio acusatorio. Doctores, ¿quiénes están de acuerdo? Nuevamente les pregunto con la postura del abogado. ¿Y por qué? Doctora. Doctora, ¿usted sí está de acuerdo con la postura del abogado? Sí. ¿Por qué, doctora? A lo que está pidiendo solamente el fiscal, ¿cierto? Bien. Doctor, ¿usted está de acuerdo con lo que dice el abogado? ¿Es correcto que bajo el principio acusatorio, solo si el fiscal pidió una pena privativa de libertad, no pide inhabilitación ni multa y el juez lo sentencia así? ¿No está de acuerdo usted? ¿Por qué, doctor? ¿Coincide con el abogado? Un principio acusatorio, ¿no? Por ejemplo, en tal caso, hasta donde yo he vivido, creo que el juez puede fijar tener una pena accesoria muy aparte de lo que el fiscal ha pedido. O sea, de acuerdo al criterio se podría emplear. O sea, por ejemplo, acá en este caso, el juez está apelando que solamente se debe emplear lo que el fiscal ha pedido. El juez ha dicho, lo que ha sucedido es que el fiscal solo ha pedido pena privativa de libertad. Y el juez ha dicho, así tú no lo hayas pedido, yo lo pongo. Y el abogado ha dicho, no puedes ponerlo porque si él no te requiere la pena, el juez no puede pues hacer la función de fiscal y decir, me he olvidado, entonces lo pongo. Pero eso queda también en lo que es el juez viendo el caso como es. ¿Ya? Está en el juez, yo pienso,
poner la pena o una pena accesoria de acuerdo al hecho. ¿Ya? ¿Y qué sucedería en el caso de cualquier sea el delito no sea cohecho? ¿Sí? Y el juez, el fiscal requiere una pena privativa de libertad, no requiere pena multa. Y el juez tendría también que ponerle pena multa, porque no hay pena multa accesoria. Claro, está en la facultad del juez. Bajo su perspectiva, está en la facultad del juez Claro, poner. claro, Bien. el juez decide ponerle una pena. ¿Alguien que coincida con el doctor? Doctor, ¿por qué coincidiría con el colega? Que está correcta la decisión del abogado, del juez. Bajo la competencia del juez, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo podría imponerla? Y ¿ya? La pena accesoria. ¿Y qué sucede con el principio acusatorio, doctor? Porque, usted, doctor, sí, porque el principio acusatorio lo que me dice es tanto es el requerimiento, tanto puedo ofrecerle, ¿verdad? Aquí en el país se fija prisión preventiva de oficio. No, ese requerimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público requiere que el juez es quien va a decidir. Es el único. ¿Podríamos asumir ese criterio también para el tema de las penas? Si el fiscal se olvida de pedir una pena, ¿el juez puede cumplir su función e imponerle esa pena? No, porque considero que el pedido de la defensa técnica lo ha establecido correctamente, porque si bien es cierto, vulnera el principio acusatorio, teniendo en cuenta de que al final del proceso se dicta una sentencia y una habilitación, ¿no? Tanto de 6 por... Pero la defensa técnica indica de que por este segundo de inhabilitación no ha sido requerida, lo cual vulnera el principio de igualdad de armas, porque en algún momento debió la defensa técnica argumentar y tal vez de repente solicitar una grabación de la pena teniendo en cuenta la explicación que usted ha hecho anteriormente. Pues, si bien es cierto, el juzgador es conocedor del derecho y adecua puede adecuar o solicitar o sugerir al Ministerio Público hasta la etapa intermedia, adecuar su acusación o sugerirle que este no lo hizo. Claro, porque hasta de oficio puede hacer control de acusación al juez, ¿no? Hasta de oficio. Pero sin embargo, la decisión del juez fue más allá, ¿no? de lo requerido. Por lo tanto, considero que la defensa técnica ha hecho muy buena precisión en cuanto a la apelación o recurrir a esa sentencia. Gracias, doctor. ¿Alguien que opine igual o diferente al doctor que quiera compartir con nosotros? Si me piden mi perspectiva, ¿sí? La misma perspectiva del doctor. Yo estoy de acuerdo que el principio acusatorio, ¿sí?, no puede ir más allá de los parámetros de legalidad, porque estamos ante una impartición de justicia tanto intrapartes, ¿sí? El juez es imparcial e imparcial, ¿sí? O sea, no puede hacer las veces de parte, porque si no, para tal cosa, pues ¿por qué no el imputado dice, no, yo no quiero prisión preventiva, y no me la des? Porque sencillamente yo no lo quiero. Pero cuando el fiscal tiene algunos vacíos, el juez sí puede suplir. ¿Dónde estamos ante el escenario de que el juez es un tercero imparcial, no contaminado, y por eso es un juez de juzgamiento? Ya hizo control, se supone que había un juez de control, ¿verdad? Pasó a etapa intermedia. Él debió pasar el filtro para tener mérito probatorio, lo que conocemos en el común como causa probable. Y si esta causa probable no reúne presupuestos de formalidad, presupuestos materiales o sustantivos, pues con eso hay que resolver, ¿cierto? ¿Alguien, doctores, para terminar y continuar con los decretos? Me gustaría saber la opinión de una dama. No, doctora. Todos los caballeros han estado hablando. Doctora, usted, por favor, disculpe que tenga que tomarme la atribución. ¿Qué opina usted, doctora? Bueno, así como el entrenamiento que ha hecho ya el tribunal, sí se entiende más claro, ¿no? Que pues no puede ir más allá del que alguien. Debería, ¿no? Debería. Bien, doctores.
Creo que todos coincidimos en eso, ¿no? ¿Saben lo que sucede? Que no es así. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema nuevamente en este acuerdo plenario? ¿Sí? Pensé que había traído abajo, pero aquí estuvo. Fundamento jurídico número 8. Motivación del requerimiento acusatorio. Miren lo que la Suprema le dice a este caso, ¿no? Es un caso de la Suprema muy bueno del año, así le vale algunos datos, pero estamos hablando del año 2006, 2007, que es jurisprudencia desde el 2008. Cuando el fiscal omita requerir la pena de inhabilitación, y en cualquier caso, dice el fiscal, similar, o sea, a cualquier, dice el juez, la Corte Suprema, perdón, cualquier caso similar a alguna pena, no hay vulneración al derecho a la defensa. ¿Pero por qué no hay vulneración? Porque tú ya sabías por qué delito te estaban acusando. O sea, como tú sabías que te estaban acusando por homicidio, como tú sabías que te estaban acusando por cohecho, como sabías que te estaban acusando pues por estelionato, y el fiscal se olvidó requerir alguna de las penas, el juez tiene la posibilidad de integrar ese requerimiento acusatorio. Y el juez puede imponer las penas de un lado, como lo hizo el doctor, por la pena accesoria tal vez, pero ese criterio está muy lejano, sino ¿por qué dice la Suprema? El juez puede imponerlo porque el juez conoce derecho. Iura no vicuria, y por lo tanto el juez puede integrar el requerimiento del fiscal. Se debe ponderar el principio acusatorio y postulatorio con el principio de legalidad procesal. Y el principio de legalidad procesal, porque estamos ante un principio, un derecho netamente garantista, debe estar encima del principio acusatorio. Respuesta de la Suprema. En conclusión, ¿qué hizo la Suprema para este caso? ¿No? Infundada la impugnación del abogado, confírmese la sentencia y es correcto que se le haya impuesto la pena privativa de libertad y la pena de inhabilitación. Doctor, por favor. ¿Qué modificación se trajo? El artículo 279 y el 317 del Código Penal. ¿Sí? 279 y 317 del Código Penal. Doctor, por favor. Miren el 279. Sustancialmente me agrega dos elementos normativos. Los artefactos y los bienes. Ojo, cuando hablo de elementos normativos, estoy hablando de la estructura y la tipicidad objetiva. Recuerden que la tipicidad objetiva, le decía al inicio de la clase, tiene elementos: verbo rector, bien jurídico, conducta típica, sujeto del delito, pasivo, activo, y tiene elementos normativos del tipo y elementos descriptivos del tipo. Los elementos descriptivos serán aquellos que se pueden observar sencillamente con la realidad. Los normativos, aquellos que requieren una valoración jurídico-axiológica, las que el juez realiza. El que por culpa mata a otro, a ese es el que lo puedo ver. El matar puedo ver, a ese otro también que lo ha matado. Pero la culpa, ¿qué es? Es un tipo penal abierto, ¿verdad? El juez lo que hace es interpreta jurídico-axiológicamente. Y la culpa es un elemento normativo del tipo penal. A la vez también es una figura de la tipicidad subjetiva. A eso me refiero cuando hablo de elementos normativos que están agregados. Ensambla, modifica, almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes o tóxicas o sustancias destinadas para la preparación. ¿Qué le agrega? Artefactos. ¿Sí? Es lo que busca el 1243. Seguidamente, será sancionado por la misma pena el que presta o alquila los bienes a los que hace referencia el primer párrafo. El que presta o alquila, ¿sí? Los bienes. Antes de esta modificación, ¿cuál es el trama? Que el 279 no ha sido muy trabajado. Entonces, cuando nosotros hablábamos de sustancias, de tóxicos, de elementos para poder fabricar armas, ¿sí? Solamente hablábamos de bombas, ciertos enseres inflamables, pero en ningún momento se hablaba de artefactos. Ahora, al definir artefactos, la doctrina se ha pronunciado. Ahora, muy brevemente, hay artículos que hablan respecto a qué debemos entender por artefacto. ¿Artefacto televisor? ¿Una computadora? Pues un artefacto electrónico, un horno microondas. ¿Qué debes entender por artefactos? ¿Sí? Todos aquellos aparatos eléctricos que puedan servir a la preparación de armas de fuego. Todos aquellos aparatos eléctricos, ¿sí? Doctor, ¿y por aparatos eléctricos no podemos asimilar bombas? No, la bomba no es un aparato eléctrico, ¿sí? No podemos asimilar tampoco explosivos, no podemos asimilar inflamables, asfixiantes, ni mucho menos tóxicos. Todos aquellos que trabajan con la electricidad. ¿Ok? Esa es la incorporación al tema de artefactos. Y cuando hablamos de bienes, será sancionado por la misma pena aquel que presta o alquila los bienes a los que se hace referencia en el primer párrafo. ¿Sí?
¿sí? ¿Qué bienes? Estos, las bombas, los artefactos, los materiales, los explosivos, ¿sí? El que presta o alquila sus bienes. Antes el que prestaba o alquilaba, ojo, el que prestaba o alquilaba era considerado cómplice, ¿sí? Oye, ¿le has facilitado la preparación de explosivos? No. Con esta tipificación, ¿qué eres considerado? Autor. Si le prestas o alquilas. Ojo, miren la denominación de tipo. Vamos a mayor grado de punibilidad, porque si es cómplice, el cómplice jamás va a tener la misma pena del autor, sea primario o sea secundario. Cuando el legislador dijo cómplice primario recibirá la misma pena que el autor en el artículo 24, ¿sí? Se refería a la pena, ¿qué pena? Abstracta. No se refería a la concreta, a la abstracta. De 6 a 20, homicidio, ya, el doctor ayudó a matar a ser Remigio, de 6 a 20, perfecto. Pero el autor recibirá 15. El cómplice jamás puede recibir 15. Jamás. ¿Sí? Deberá recibir 12, 11, 10, menos, porque no tiene intervención en el dominio del hecho. Y aquí la crítica del sistema de tercios. ¿Qué pasaría si el cómplice, colegas, tiene antecedentes penales? Si el cómplice ya es reincidente, obviamente, por razones justificables, va a estar con penas superiores a la del autor. Pero cuando estábamos en el sistema anterior, no. El juez, ¿qué hacía? Y ahí venía el prejuicio, ¿no? Bueno, como es autor, este cómplice, este principio es más que el otro, al autor le doy el máximo, 20. Y al cómplice obligatoriamente le tendré que poner menos, 18, 17. Una pena sumamente alta como cómplice, pero debajo de la del autor, ¿sí? Esa es la modificación sustancial. Tercer párrafo, el que trafica con bombas, artefactos o materiales explosivos, inflamables, asfixiantes, artefactos nuevamente. Aquí es de que sin estar con la autorización, ojo, este no tiene una licencia oficial para poder fabricar armas. Este las trafica, las vende. Pero no solamente basta que venda el arma, sino ahora lo que vende son aquellos insumos en calidad de artefactos para poder preparar el arma. ¿Ok? Código penal.